Mi nombre es Martín Krasiun, soy el curador del programa cultural de Este Arte. Estamos encantados de estar acá y qué mejor para empezar nuestro programa cultural que con dos grandes amigos de la feria, Marlis y Marco. Ellos van a estar conversando algo así por 40 minutos. Luego vamos a abrir un espacio para compartir ideas, preguntas. Una vez más agradecerles por estar acá, por su tiempo, por venir hasta este lugar fantástico. Agradecerles a la Huella por recibirnos una vez más este año en este lugar que no necesitamos back. Y agradecerle a Marlis, a Marco por el tiempo y ansiosos de escucharlos. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos. La verdad que cuando ustedes me llamaron y preguntaron si me gustaría tener esa charla con Marcos, a mí me pareció un lujo absoluto porque además de la obra de Marcos, yo lo conozco primero por la obra y después nos conocemos personalmente y fue una de estas gratas sorpresas donde la obra refleja realmente lo que es el artista. Eso no se da muchas veces. Yo soy una persona que tiene un encantamiento muy grande con la obra de arte y muy raras veces yo intento conocer el artista. Si las cosas se dan y la coincidencia tiene que venir de una forma muy natural, porque yo creo además que es un proceso muy invasivo uno intentar de alguna forma trasladar esta pasión o lo que te encanta en una obra de arte a una persona que es un profesional, que tiene su vida, y yo soy muy cuidadosa con esto, de no invadir el espacio de los artistas que yo admiro. Y con Marcos realmente fue una alegría y no me decepcionó. Eres realmente lo que refleja en esta obra que me fascina. Yo encontré una frase muy interesante de algo que dijiste, a ver si es verdad. Y yo creo que podríamos empezar la conversación por ahí. Yo leí que dijiste, en el arte, la diplomacia o el amor, la velocidad es una tragedia. Me encantó esa frase, yo espero que la autoría sea tuya. Y quería preguntarte exactamente esto, si aún es posible transitar en este mundo sin caer en la vorágine de nuestros días, ¿no? Es como que uno hoy vive intentando atrapar el tiempo. Yo quisiera que empezaras con nosotros hablando, compartiendo esa reflexión. Bueno, muy bien. ¿Se oye? Bueno, feliz de estar aquí, agradecerle a la feria, a la Huella, a Marlis y a Martín, que son dos amigos modelo 2016. Los conocí el mismo año y son inolvidables, así que eso ya es una buena cosa. De esto se trata la bohemia de los artistas en el siglo XXI, ¿no? O sea, es un cambio. Yo estoy muy feliz y, bueno, en cierta medida hablar para un dibujante es una forma del contrabando, ¿no? Porque uno se dedica a dibujar y eso no tiene mucho que ver con hablar. Al mismo tiempo, para filosofar los lugares mejores son sótanos oscuros y los filósofos son normalmente delgados, ¿no? O sea, lejos de estas tentaciones que vienen desde el horizonte a la cocina, y uno queda perplejo, pero voy a intentarlo y voy a empezar tratando de contestar la pregunta de Marlis. Yo siento que a partir de que tenemos una lupa en el bolsillo que nos permite poner en primer plano cualquier lugar en cualquier momento y conectarnos a través del Samsung o iPhone o lo que sea, hay como una especie de enamoramiento con la distancia y la velocidad. Uno entra en un café y la gente está más pendiente de los que están lejos a través de la pantalla que la persona que tiene enfrente.
En el café donde yo voy, en el pueblo que vivo, hay siempre más pantallas que personas. Eso tiene consecuencias cada vez más graves, creo yo, ¿no? O sea, en estos últimos años se vieron varias de esas consecuencias. O sea, la gente ya no lee los diarios y ni los diarios leen a la gente, y hay una velocidad contra todo pronóstico que se vio claramente en el Brexit, o en la elección de Trump, o en la elección de Fillon en las primarias en Francia. La gente ya se comunica en forma interna como por tribus. Entonces, en un momento yo creo que el arte estuvo tentado, y creo que fue muy saludable, a llenar un hueco que creaba la censura, sobre todo en esta región. O sea, la información era cada vez menor, cada vez menos fiel, y los artistas tuvieron una voz y cumplieron una función excelente. La censura actuaba como una tijera, recortaba. Hoy la censura actúa por inundación. No hay ninguna noticia que tenga repercusión, porque inmediatamente hay otra que la sustituye. O sea, la percusión de las noticias impide toda repercusión. En esa vorágine, yo creo que el arte contemporáneo tiene un par de funciones. La primera, intentar mostrar y no demostrar, mostrar lo que no se entiende. Yo creo que es muy importante familiarizarse con lo que uno no entiende, porque actualmente no entendemos casi nada, y con la velocidad que hay vamos a entender cada vez menos. Entonces es una forma de comunicar algo que no se entiende. Por lo menos eso es lo que yo hago. Para mí el dibujo se parece a escribir en un lenguaje que no sé leer. Entonces, si uno no tiene que agregar información, porque lo que sobra es información, uno tiene que apuntar a lo que puede ser el lenguaje o el protocolo. O sea, la forma de cómo se relacionan las personas con la información, con la gente, con los objetos, con las superficies. Y yo en realidad lo único que soy es un promotor de pausas. Lo que yo quiero con mi trabajo es crear una pausa, un detenimiento, que el público frene y se acerque. Yo con eso ya estoy muy contento. O sea, divagar, dicen, ¿no?, en portugués. O sea, yo creo que divagar en los dos sentidos de la palabra es una buena actitud en un momento donde yo creo que no hay nada más subversivo que el optimismo, la delicadeza y la lentitud. O sea, yo lo que hago es construir una lentitud. En ese sentido, tu obra tiene una característica muy interesante, es que cuando uno entra en este mundo de la punta seca, que haces estos trazos tan perfectos como micro laberintos, uno se pone a pensar qué hay detrás de esto, casi como códigos secretos que están en cada obra, en cada papel que recortas o una manzana que intervenís. Contares un poco más sobre esos secretos. ¿Qué podemos descubrir si miramos un poco más atrás de estas líneas? Nada. No hay el menor mensaje. Lo que hay es una forma nueva, o intentar una forma contraria a la vigente en materia de comunicación, en materia de uno se queda solo frente a eso que no se entiende. Y yo lo único que intento es, a través de un par de estrategias, crear itinerarios, tanto sea en un pequeño dibujo del tamaño de un sello de correo o una sala grande, crear un fuera de foco en escala, que uno mire y no sepa si lo que está mirando es la intimidad de una computadora o una ciudad vista desde un avión. Se pierde el foco en la escala y también se pierde el foco en el tiempo. Yo la función principal de mi trabajo es hacer visible el tiempo. Y en ese camino hay también como una dicotomía entre lo que puede ser arqueológico, lo que puede ser ciencia ficción, lo que puede ser jeroglífico, lo que puede ser microchip.
todas cosas extremas y que exijan en una página recorrerla o en una habitación caminarla. Simplemente mi tema es la insignificancia en los dos sentidos de la palabra. O sea, son materiales absolutamente comunes y mundanos, desde una manzana a un papel de aluminio de cocina, a un sobre, a una hoja de carta, a un lápiz, y la insignificancia en el sentido de que no hay detrás de eso un significado. Es semantic free, o sea, no hay otra intención que esa, y es así. Marco, aún intentando conocerte un poco más, nos vas revelando poco a poco. Tú empezaste a pintar muy temprano, ¿no? A los 16 años, ¿no? O antes. Mucho antes. Bueno, contanos un poco cuál es la memoria más lejana que tenés de este despertar de la pasión por el mundo del arte. Yo viví rodeado de maestros, pero maestros de la literatura, o sea que eso creaba como un espacio y un ámbito, pero que también me acercó gente vinculada al arte visual. Y esa gente fueron desde una tía, que se llamaba Chacha, a Carlos Carvalho, que era un escenógrafo muy importante, fundamentalmente a través de sus trabajos en la Comedia Nacional, pero que también era un artista. Y él fue la primera persona que me llevó de forma sistemática a ver exposiciones que organizaba alguien que vi ayer después de mucho tiempo, que es Ángel Kallenberg. Y ahí vi exposiciones de Miró, de Klee, que fueron emblemáticas en Uruguay, o sea, enormes exposiciones y que para mí fueron muy fuertes. Y sí, yo empecé a dibujar como todos. Empecé a dibujar cuando no sabía leer, ¿no? Y menos escribir. Entonces, yo creo que sigo dibujando por la misma razón, o sea, porque no sé escribir. No, y con respecto a lo que tú decís, lo de los 16 años fue una cosa muy extraña que pasó, y es que a través del Tola Invernizzi en Piriápolis, un crítico de La Nación y un integrante de la generación del 27, un poeta extraordinario que era González Lanuza, vio mis dibujos allí y me hizo un regalo inolvidable. Tenía 15 años y me organizó una exposición en una galería que se llamaba Van Riel, en la calle Florida, que era extraordinaria, donde me hizo un vernissage donde fueron desde Soldi a todos sus amigos, que por supuesto no iban a verlo a él y no a mi trabajo, pero que fue, y tuvo un enorme respuesta en la prensa, y fue como al mismo tiempo muy traumática para mí, y eso se juntó mucho con el golpe de Estado y un cambio en la familia fuerte, y eso fue a los 15 seguí trabajando un par de años y corté hasta los 38, que en un viaje fui tomando contacto con gente que también forma parte de ese elenco mínimo, que primero Leopoldo Novoa en España, en su taller en Armenteira, que me dijo: tenés que ir a Nueva York, tenés que ver a Kat Mitzer, a Liana Porter, y también me agregó extrañamente a un egipcio que hace dibujo micro y al que yo adoro, que se llama Jacob Eranani, y que fueron todas personas esenciales para mí. O sea, a través de Liliana y Porter y Ana Tiscornia conocí a Rimmer Cardillo, y Rimmer me citó un jueves a las 6 de la mañana en su casa, que es una cosa un poco sui generis, y allí fuimos con Silvia y nos llevó a un pueblo donde él daba clases y dirigía un departamento, que es el pueblo en el que vive y en el pueblo en el que vivo, y que hice un máster ahí porque él insistió, porque yo la verdad que mi background era abogacía, que no está muy conectado con este mundo, o sea que eso fue así. Lo de los 16 años es porque fue mi primera exposición. Contanos un poco cómo percibís que tu obra
cambió a lo largo del tiempo, ¿no? Desde tu llegada a Nueva York y cuando empezaste a tener contacto con otras corrientes, también los estudios que hiciste también en la universidad. O sea, ¿qué cambió a lo largo de esa trayectoria? Yo hice un viaje después de equivocarme en muchos campos diferentes, que fueron desde la construcción, el periodismo, a las empresas. La única persona que me ha acompañado en esos dos campos, aparte de Silvia, es Ricardo Pascale, que está acá, que primero me asesoró como empresario y ahora disfrutamos el mundo del arte juntos. Es un escultor que admiro. Y cuando yo llegué a Nueva York, después de ese viaje, después de tomar contacto, empecé a dibujar después de muchos años. Hice una serie de dibujos que se llamaba Suite, porque los hice todo en unas terribles habitaciones de hotel, o sea que eran cualquier cosa menos suite. Y con ese sobre de papel manila llegué, se lo mostré a Liliana y a Ana, ellas fueron extraordinariamente generosas. Y a partir de ese momento, siempre que expuse en Estados Unidos, la gente se explicaba lo que yo hacía porque venía del Uruguay. Y cuando Kallenberg me invitó a la Bienal del Mercosur y después de ahí salió la Bienal de San Pablo, los curadores de aquí no entendían, y cuando yo les explicaba que vivía en Nueva York me decían, ay, ¿por qué? O sea que en realidad el tema de las influencias, yo pienso que es... no tengo ninguna influencia consciente, creo que va a haber gente que va a poder encontrarlas. Sí tengo artistas que admiro muchísimo, pero pienso que es mucho más como una roca se transforma en canto rodado a través de muchos golpes. En ese cambio lento fui incorporando cosas. Evidentemente vivir en Nueva York además da acceso a muchas cosas interesantes. O sea, yo me voy a Nueva York para estar tranquilo. Cuando la gente piensa acá que uno vive en Nueva York entre semáforos y torres, yo vivo en el medio de un monte y rodeado de ciervos y camiones de FedEx. Entonces uno puede pedir una cosa un lunes y al otro día, el martes la tiene, sea lo que sea. O sea, grafito chino, o lo que sea está allí. Y al mismo tiempo, desde el primer momento, durante los años de la universidad y después, a partir del 98, vamos a Manhattan como cazadores. O sea, vamos con una lista de presas y vamos viendo lo que... Y es una relación parecida a una novia y no a casarse, ¿no? Uno va, la ve y vuelve, y eso da cierto distanciamiento y de repente uno exprime mucho más lo que pasa que si uno se naturaliza viviendo allí. Yo estuve un par de años que viajaba mucho y vivía en el centro de todas las cosas, y si sumo todas las semanas que estuve en Nueva York en 4 años, viviendo aquí en Montevideo, del 2002 al 2006, no hice ni un solo dibujo, no hice nada absolutamente. O sea que es importante tener esa posibilidad de cargar la batería, de tomar contacto con todos, sean espectáculos de teatro, de música, y al mismo tiempo retirarse. Y es una forma... Sí, de verdad, yo creo que, bueno, eso la vida nos enseña, ¿no? Uno puede alejarse de dónde viene, de su origen, pero estás en una situación, pero guardas en tu esencia esta memoria, eso que es muy presente. Siempre yo comparo eso a una impresión muy divertida de una brasileña. Yo siempre digo que los uruguayos para mí son como los baianos del sur, ¿no? Tiene esa sabiduría de vivir en un ritmo totalmente distinto. Este país tiene ese horizonte permanente que nos hace pensar en la vida desde otra dimensión, ¿no? Uno acá realmente se ubica en una escala distinta, las tensiones son otras, son con la magia del universo, ¿no? No tenés la presión de la ciudad. Pero yo quisiera saber un poco más, hablas de todas las cosas positivas, de cómo te gusta donde vivís y cómo tenés la libertad de hacer lo que haces, pero lo que te da bronca, ¿qué te gustaría cambiar en tu cotidiano o el mundo en que vivimos? Yo cuando me vine en el 2002 vine a preparar la Bienal de San Pablo aquí, me quedé 4 años
y fue una reacción a las elecciones norteamericanas, que en aquel momento las ganó Bush. O sea que cambié de continente. Ahora estoy casi seguro que hay que cambiar de planeta. Ahora deberías irte, claro, hasta la Antártida. Que venir acá no sería suficiente. O sea que hay muchas cosas. Sí, el 8 de noviembre es inolvidable y entre otras cosas es inolvidable porque mi hombro derecho se dio cuenta mucho antes que yo del resultado de las elecciones. O sea que, porque sentí una puntada aquí que se transformó en tortícolis y me llegó hasta el codo y estuve como un mes con problemas. Increíblemente lo que no podía era abrir un paraguas o rascarme la espalda, pero en todo el rango que necesitaba para trabajar, porque era un momento muy fuerte, noviembre para mí y entre otras cosas Punta del Este, pero había muchas cosas en el medio y no tuve ese problema, pero no es fácil saber, no es que me pase a mí, le pasa a la CIA, le pasa a los alemanes, saber qué va a pasar con este hombre y más allá de lo que suceda hay un elemento que es lo que a mí me importa. A mí la política me parece algo apurado, ¿no? Demasiado rápido. A mí me interesan los cambios culturales y los cambios que van sedimentando y que van despacio. Entonces yo tenía la sensación de que después de 8 años que me parecieron extraordinarios, más allá de que hay mucha gente que piensa que no hizo todo, por supuesto, ¿no? Es imposible hacer todo, pero sin duda desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la forma de convivencia, de la forma de todo lo que implica de la diversidad, la atención al otro, fue un cambio radical y creo que esto es insólito. Y lo que ya sucedió es que después de una campaña de ese tipo, la gente lo votó. Más allá de que ahora implementara milagrosamente algo que fuera lo contrario a lo que dijo, la gente fue convencida de que había que votarlo, más allá de que perdió el voto popular, más allá de que... Pero es muy extraño eso. Y es una cosa rara. Y viviendo en Nueva York es muy difícil de leer el país, muy difícil. O sea, hay dos Estados Unidos bien diferentes. Uno son Nueva York, Boston, un poco de Chicago y sobre todo la costa San Francisco, Los Ángeles, que es una cosa, y en el medio es un país muy difícil. O sea, con gente maravillosa que conozco, pero que viven ahí, pero no es... entonces es difícil. O sea, si uno enfoca lo que es la cultura, yo creo que es un cambio cultural dramático, es un golpe de estado, de ánimo. Bueno, pero delante de esto también yo creo que queda la pregunta, imagino que la alternativa es la no inercia, tenés algo, uno tiene que expresar delante de cambios que uno no comparte, ¿no? Y en ese sentido, ¿tenés algo, alguna cosa, algún deseo, algún proyecto soñado que ahora, exactamente en un momento de diversidad, podría ser el momento de realizarlo? No. yo pienso que no. El único miedo que tengo es que en los próximos años haya arte visual de protesta. Y esa inmediatez que ya, si uno mira los títulos de las exposiciones actuales en Chelsea, empiezan a ver ese tipo de cosas, que sería como perder el último reducto donde... o sea, lo que estamos es hartos de la información. O sea, no se puede... Ellos terminan una noticia mala cuando empieza otra, y si no la mantienen en el aire hasta que tienen una que es peor. Entonces, si a ese exceso de información le agregamos la dramatización de eso en arte, en bienales, no va a quedar lugar. O sea, yo creo que más que nunca lo que se necesita es una intimidad. O sea, la única esperanza que hay es la de corto alcance. O sea, en un momento como este. Eso es
lo que yo pienso, que es poco. Pero con Clinton no pueden Bueno, ser cambiamientos. Y con Trump podían hacer muchos cambiamientos, ¿no? Sí, para peor, pienso yo. No sé, Sí, yo a mí- soy amigo de Trump y soy invitado a la Casa Blanca por 4 días. ¿Tú puedes explicar los 4 días, el 21? Porque yo creo que van a hacer muchos cambiamientos, que con Clinton va a ser peor, no va a cambiar nada. Exacto. Él es un personaje muy vulgar. Yo creo que estamos Es de absolutamente de acuerdo. O sea, a mí un gran amigo, que quiero mucho, que es un gran artista, me dijo que él se sentía embretado porque las dos posibilidades eran muy malas. Exacto. Y yo lo que pienso es que una posibilidad es el statu quo, la otra posibilidad es el abismo y voy cayendo. Eso es lo que yo pienso. Bueno, yo creo que sería interesante también que nosotros no tengamos el monopolio de la palabra y que ustedes que están acá aprovechen esa oportunidad para compartir también esta conversación con Marco. ¿Alguna pregunta? Así Hola Marco, a mí me impresionó muchísimo lo que tú hiciste en Venecia. Digo, yo entré al pabellón uruguayo, uno de los pocos países del mundo que tienen pabellón propio, lo cual nos enorgullece como uruguayos. Entramos y vemos estas paredes absolutamente blancas, a las cuales te tenías que acercar muchísimo para empezar a descubrir tu obra. Yo quería saber, bueno, para mí es como, bueno, la condensación de todo lo que acabas de decir, pero quería saber exactamente qué fue lo que te inspiró y cómo nace Miopía. ¿Por qué Miopía? ¿Qué fue lo que quisiste realmente comunicarle a esa parte del mundo y en ese preciso momento con Miopía? Bueno, a mí me interesa crear paisajes polisémicos, paisajes que la gente pueda mirar y ver diferentes cosas, que no haya algo directo. En los títulos pasa exactamente lo mismo. Cuando yo titulé ese proyecto Miopía Global, la gente entiende que me estoy refiriendo a un mundo que camina sin tener perspectiva, sin saber hacia dónde va, sin rumbo, como alguien que tiene mala visión. Y en realidad lo que yo estaba era recetando la miopía global, o sea, tratar de hacer un campo de entrenamiento para los acercamientos, para las aproximaciones, para la lectura de algo que leyéndolo se va a obtener cualquier cosa menos información. Entonces, por eso miopía global. Lo del Venecia fue una experiencia para mí extraordinaria. Yo, primero, desde que me designó la Comisión de Bellas Artes y me lo comunicó a Sugar, yo lo primero que hice es lo que uno siempre hace, que es ver el abecedario o el tipo de obra que uno está realizando y tratar de armar algo, y al poco tiempo me di cuenta que eso no iba a funcionar. Después fui a ver el pabellón y conté con un apoyo del ministerio, que empezó primero por rodearme de un equipo extraordinario, con Pascale como comisario, con Patricia Bentancur como curadora, y algo más interesante, que era un presupuesto para mí excelente. En aquel momento, y con el cambio y con todas las cosas, eran más de $100.000. Y yo lo que intenté era ceñirme a ese presupuesto. Fui a Venecia, vi cómo estaba el pabellón, que estaba en muy malas condiciones, y tuve un equipo con la suficiente flexibilidad como para permitirme invertir los $100.000 en el pabellón. O sea que nosotros rehicimos el piso, rehicimos las paredes, rehicimos el techo, pusimos iluminación, lo dejamos exactamente como una sala de un museo a nivel internacional. Eso, por supuesto, me dejó sin ningún recurso, y entonces había que inventar un lenguaje, un medio, una forma de hacerlo sin ningún costo. Pascal me había informado que el transporte era del 60%, que no sé, todas las cosas esas, y entonces yo lo que hice fue 12 carpetas con 1000 stickers que los puse en una valija,
y con eso me fui a Venecia, estuve 70 días pegando papelitos en los muros, ayudado de manera increíble por unas luces extraordinarias que se llaman ERCO y que tienen la capacidad de tener un campo de iluminación absolutamente parejo y al mismo tiempo con la fuerza o la dureza de una luz halógena. Con lo cual lo que la gente veía era la sombra y no el papel. Y cuando se acercaba descubría el papel. Y en esa relación, yo lo practiqué primero el verano anterior en mi casa, había una cosa que me interesaba mayormente y es que es la emergencia de la información. Sin acercamiento ninguno, la persona después de acostumbrarse a la luz y a la distancia empezaba a ver. O sea, es como si emergiera en el mar eso que era una especie de colonia de miles de signos y que podían parecer una ciudad, pero también podían parecer un lenguaje y eso fue un poco una experiencia donde yo, gracias a la gente y al ministerio y a todo, fui el único artista de la Bienal de Venecia 2015 que no tiene ninguna excusa. Hice lo que quise y tuve todos los medios para hacerlo y todo salió perfecto para mí. O sea, después cómo quedó es otro tema, pero desde el punto de vista de lo que fue el proceso y de lo que fue la libertad y el apoyo fue totalmente extraordinario y lo hicimos, la obra, la producción y todo eso, presupuesto cero. Sí. Contame sobre tu relación con él. El Tolo Invernizzi le clavó una bandera a un caballo en una manifestación en 18 de julio. El Tolo Invernizzi fue íntimo amigo de mi padre de toda su vida, desde el preparatorios, en el Café Metro, o sea que lo primero fue una relación familiar entrañable. Después era una persona que empezaba por medir 2 metros y tener una relación con los niños y un humor y una actitud de crear historias era una fiesta desde chico verlo. Y pintaba y siempre se interesó por lo que yo hacía. Era el pintor de la generación del 45, ¿no? O sea que fue un nexo importante con eso y realmente logró ese milagro de que yo tomara contacto con González Lanuza, que para mí ha sido siempre como un ángel de la guarda. O sea, es entrañable. Tuvimos la desgracia de la familia de ir un verano a disfrutar realmente de la presencia del Tolo y de toda su familia, de Milka, de Mario, de Claudio, y fue extraordinario ese verano, que fue donde sucedió lo de González Lanuza y derivó en junio, 27 de junio del año 73, golpe de Estado en el Uruguay, con lo cual y muerte de Paco Espínola. Mis padres se quedaron en Montevideo, yo viajé con mi cuñado Guillermo Arrillaga, que me acompañó y me hizo de todo lo que necesité, un productor extraordinario. Bueno, hicimos esa exposición, cuando volví el Uruguay era otro. De la misma manera, cuando aquel verano decidimos comprar una casa, mis padres compraron una casa, volvimos al verano siguiente, no quedaba nadie en Piriápolis, ni siquiera el pescador y el que buceaba para conseguir mejillones, estaban todos presos, y los Invernizzi también. Bueno, yo creo que sería interesante también saber entender un poco cómo ves este convivio del artista con lo que llamamos el mercado, ¿no? Esa contradicción de convivir, que el arte siga su proceso legítimo, auténtico, y por otro lado la demanda de ese mercado que es muy voraz y que impone un otro ritmo a los artistas también. Y exactamente ahora que estamos en este marco de una feria, ¿cómo convivís con esta contradicción? Yo no coincido con Kantmitzer en casi nada, salvo en el afecto y el cariño, que es como si fuera parte de mi familia, ¿no? A través de Liliana, a través de Ana, a través de verlo, pero hay una cosa en la que coincido al 100%, para hablar del mercado más salvaje, que puede ser una feria de arte. No me refiero a esta feria, que es una feria civilizada, una feria con espacio, una feria lenta, una feria
de otro tipo, y yo además tengo el privilegio de poder tener un espacio solo con mi trabajo. O sea, no es una feria para mí, es otra cosa. O sea, pero con Kantmieser coincido en el diagnóstico que él hace, que las ferias en general son la única institución sincera que hay en este momento. O sea, es por el dinero, es una actitud, y ahí está todo claro que es así. En el resto de las instituciones, desde Documenta a las bienales, a los boards de los museos, a las exposiciones en los museos, es el mismo dinero encubierto. O sea, un curador puede tener la idea más extraordinaria en Nueva York para hacer una exposición, si no logra recaudar con su board, no la puede hacer. Y para hacerla, ese board tiene que tener alguna relación o simpatía o interés, en el mejor de los casos porque le hicieron una presentación y conoce un artista, pero en la mayor de los casos porque ya tienen obra de ese artista y le interesa. Yo no digo ni siquiera por un problema económico, simplemente que son como hinchas de Peñarol. O sea, la otra cosa que pienso con respecto a las ferias, y vuelvo a no referirme a este arte porque es una excepción, a mí me interesan fundamentalmente porque es el lugar, el contexto más ácido o más agresivo que puede tener un artista. O sea, normalmente una gran galería tiene un gran stand donde hay 8 o 10 artistas, y si uno mira a 3 metros tiene muchas obras, no llega a ser un salón francés, pero hay mucha información y es muy difícil pelear en ese contexto. Yo siempre recuerdo que cuando a Frank Gehry lo invitaron para hacer el Guggenheim de Bilbao, lo recibió la plana mayor del gobierno, lo hicieron pasear por toda la ciudad y le mostraron los grandes lugares que había en Bilbao para construir su edificio. Y él dijo, no, yo mañana voy a caminar por Bilbao, y nos reunimos de nuevo, y encontró el peor lugar de Bilbao. O sea, hay una carretera que pasa por encima, está el río Nervión, que es poluido, donde hay fábricas, y él puso, y al lado un parking de ómnibus, y él puso su museo ahí porque le parecía que ese contexto ácido era el que necesitaba, y al mismo tiempo él hizo el contexto más ácido posible para cualquier artista que intente colocar cualquier cosa ahí, porque es imposible luchar con eso. Mi solución, que es solamente una solución que sirve para cualquiera de las cosas, es que si uno trabaja a corta distancia, el observador cuando mira de lejos no ve mi obra. O sea, si hay un dibujo a lápiz que yo hago, ve una hoja blanca, o sea que va a haber muchas obras más y una hoja blanca. Si se acerca, va a descubrir lo que hay, y cuando esté a esa distancia, lo único que va a tener en foco va a ser la obra, o sea que va a borrar el contexto, que es un poco lo que yo recomiendo en general. O sea, tener un acercamiento suficiente como para focalizarse. Escapar del espectacular, ¿no? Escapar del espectacular. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien alguna una pregunta? Bueno. El arte uruguayo insertado en el mundo, globalmente. No se escuchó, ¿no? Sí. Hola, sí. La pregunta es, ¿cómo ves el arte uruguayo insertado en el mundo? Los artistas uruguayos y el arte uruguayo. Yo lo que realmente creo es que local en este momento hay frutas y verduras. Lo que creo es que los artistas uruguayos están en la igual situación que cualquier otro. O sea, la madre de la información y también de la difusión es Internet, y en ese caso las cosas circulan muy bien. Hay artistas que salen y viven afuera, hay artistas que viajan, hay artistas que viajan por Internet, otros por avión. Lo que sí hay es una extraordinaria cantera. O sea, yo vuelvo aquí y sigo encontrando artistas, como vimos hace poco la exposición de Sagradini y Uribe, que son dos extraordinarios artistas. Uno acaba de ganar el premio Figari y el otro va a representar Sagradini a Uruguay en Venecia. Ayer estuve con Ernesto Vila, hoy está Ricardo aquí. O sea, eso y más jóvenes sigue eso. O sea, y no hay
folclore alguno. No hay ninguna reminiscencia de lo que podía ser un arte periférico. Los buenos artistas acá están creando con la misma fuerza, la misma información que si estuvieran en Berlín o estuvieran en Los Ángeles o en Tokio. Eso es lo que creo. Es mucho más un diálogo. Cuando uno tiene acceso a la información, es mucho más un diálogo con uno mismo, y eso se puede dar gracias a Internet de la manera más rica y más informada o deformada. Entonces, creo que no hay artistas locales, no hay artistas uruguayos. Eso es lo que pienso. Yo quería agradecer muchísimo a Marcos, yo creo que fue un privilegio poder escucharlo, y es esto, porque su obra es así, es una obra que exige algo de nosotros que ya casi no estamos acostumbrados, que es paciencia, un otro ritmo, la lentitud, que usas mucho esa expresión, la lentitud, y eso yo creo que nos hace como la experiencia de la vida misma mucho más rica, si tenemos esa sabiduría de tener un poco más de pausa, ¿no? Yo siempre digo que la paciencia es la ciencia de la paz. Bueno, muchas gracias. Volver a agradecerles, y los esperamos hoy en la feria a partir de las 17 horas en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Muchas gracias. Muy bien. la hora.